Vamos entonces a dar inicio a la sesión vespertina de este Foro de Turismo de Azuero, recordándole a todos los presentes que estamos transmitiendo en vivo desde nuestras plataformas de Facebook y Twitter, @apdorg, e igualmente nos pueden hacer sus comentarios con el hashtag FOTURAZUERO. Es importante también para nosotros darle el agradecimiento a los patrocinadores de este foro. Ellos son Autoridad de Turismo de Panamá, Banco Interamericano de Desarrollo, Hotel Cubitá, Sheraton Gran Panamá, Cámara de Turismo de Herrera, Cámara de Turismo de Pedací, Cámara de Turismo de la Provincia de Los Santos, Feria Internacional de Azuero, Hotel Presidente, American Institute of Neuroscience and Metaphysics, Azuero Panel, Arrendadora Económica, Stewart Corporation, Hacienda El Edén, Azuero Panama Tours, Constructora Domar S.A., Cráter Valley Panamá, Inversiones Brisas del Golf, Mall Paseo Central, Gixa Wedding and Machining, Levis Tours, Viajes 2000, Salvamar S.A., Quesos Superior, Productos Lácteos Doña Mari, Asociación Bancaria de Azuero, Finca Agroturística Germán Negui y Grupo Eleta. Ellos son nuestros patrocinadores de este primer Foro de Turismo de Azuero. En este tercer bloque hablaremos de la interpretación y turismo sostenible, claves para la conservación del patrimonio cultural inmaterial. Para ello, hemos invitado al que se considera el padre de la interpretación y autor del primer libro sobre este tema en idioma español. Nos referimos al señor Jorge Morales Miranda, intérprete del patrimonio, consultor y docente en interpretación de Andalucía, España, quien tendrá la ponencia Interpretar nuestro patrimonio para apreciarlo y conservarlo mejor. Recibamos con un fuerte aplauso entonces al señor Jorge Morales Miranda. Buenas tardes. Muchísimas gracias a PEDE y a las instituciones organizadoras locales, por supuesto. Mi reunión está en un momento de máxima digestión, entonces os pido un poquito de paciencia y concentración dentro de lo que puedan. De todas maneras, es bastante sencillo, porque esto que llamamos interpretación del patrimonio, que son dos palabras muy rimbombantes, son palabras duras, interpretación del patrimonio, no es tan complicado, ¿no? Patrimonio, empiezo por la segunda palabra. Patrimonio está definido, está estudiado, se analiza, se discute qué es, qué no es, qué entra en una lista, qué no entra en una lista. Pero en definitiva, el patrimonio es lo que nos importa y utilizamos y lo que nos identifica. Yo considero, por ejemplo, que el patrimonio más importante para mí es el aire que respiro. O sea, sin eso se acabó este señor que está aquí. Los alimentos, el agua, el poder descansar, y a partir de allí ya podemos regocijarnos con otros patrimonios más elevados, pero hay unos patrimonios básicos que también, esto es un poco en sentido figurado, pues está claro que hay patrimonios más solemnes que otros y hay patrimonios más humildes, ¿no? El hecho de que las plantas hagan fotosíntesis es una maravilla, por si no, no estaríamos aquí. No merece ser considerado patrimonio eso, indudablemente, ¿no? Por lo tanto, en esta disciplina, la palabra patrimonio envuelve a muchísimas cosas. Incluye el patrimonio cultural, el patrimonio natural, el patrimonio cotidiano, y no solamente el patrimonio solemne, que está en las listas de patrimonio y todos estos grandes instituciones que trabajan en pro de su conservación, indudablemente. No es tanto, por lo tanto, el patrimonio puramente monumental, ¿no? Hay patrimonios humildes, quiero decir.
La palabra interpretación también tiene muchas interpretaciones, como su nombre lo indica. En interpretación, lo primero que se nos puede venir a la cabeza, a lo mejor es como algo que tiene que ver con traducción. De hecho, así se llaman los traductores, ¿no?, que hacen traducción simultánea, ¿no?, intérpretes. Pero la palabra interpretación tiene muchísimas acepciones. Espero que me estén interpretando bien lo que digo. O sea, se entiende, ¿no? O sea, cualquiera puede usar la palabra interpretación en cualquier sentido, y seguramente la gente que trabaja en patrimonio pues, también tiene procesos de analítico que le llaman interpretación. Muchos científicos en procesos que se llaman interpretación, en la arqueología y en sitios así. Pero esta interpretación a la que me voy a referir tiene que ver con comunicación directamente, porque es una interpretación en el sentido de poner en valor el significado del patrimonio. Es decir, si nosotros queremos presentar al público algo que consideramos patrimonial, pues a lo mejor es complejo, tiene una serie de definiciones científicas, pero bueno, pues vamos a simplificarlo un poco, vamos a acercarlo un poco más a la gente que no tiene por qué ser experta en estas cuestiones, ¿no? Entonces, básicamente es equivalente a traducción. De hecho, los traductores se llaman intérpretes. Por eso se llama así esta disciplina, porque se traduce de un lenguaje complejo, más o menos científico, a un lenguaje más sencillo y más cercano a la gente que no es especialista en esas materias. Por eso se llama interpretación, sencillamente. Interpretación del patrimonio, pues, en el sentido integral, o sea, que consideramos patrimonio natural y patrimonio cultural. Esto no es la panacea del mundo, quiero decir que hay vida más allá de la interpretación del patrimonio, como hay vida más allá de la arqueología y hay vida más allá de todas las disciplinas que aquí se puedan exponer. Pero simplemente es una herramienta de trabajo que puede permitir acercar el significado del patrimonio a la gente que no es especialista en la materia, ¿no? Era el botón de abajo, ¿no? Sí. Esta interpretación es una estrategia de comunicación, básicamente, ¿no? Un poco para aclararlo, se puede parecer a la publicidad, se puede parecer a estrategias de marketing. Son consignas muy sencillas. La exigencia que tiene esta disciplina es la brevedad, ser muy concisa, muy directa, muy clara. Y ya vamos a ver quiénes son los profesionales que la pueden utilizar. Pero tiene como condición el hecho de que se realiza in situ. La publicidad, por ejemplo, se realiza a través de distintos medios de comunicación, a veces in situ, con grandes carteles. Visite esta playa, está in situ esa publicidad, ¿no? Pero si aparece en internet o aparece en la televisión, pues está fuera del sitio la publicidad. En cambio, la interpretación tiene como característica el que se ejecuta allí donde se encuentra el público visitando algún lugar, ¿no? Está claro que estamos hablando de una estrategia de comunicación, tiene que ser una estrategia de comunicación pues, que conecte con el público, eso ya lo vamos a ir viendo también. La principal característica de este público, que el público general, que puede ser cualquiera de nosotros o nuestros parientes, es que no es un público cautivo. O sea, la gente cuando está en su tiempo libre puede decidir si leer o no leer un letrero. Puede decidir si prestar atención o no a una exposición de un museo. Nadie le va a obligar, ni le van a poner una nota, ni le van a hacer un examen. La gente puede visitar el museo sin leer nada, porque no son escolares, son turistas, público en su tiempo libre. Ese es el destinatario de la interpretación, ¿no? Y la metodología, pues, ABCD, pues me ayuda mnemotécnicamente a recordar que tiene que ser obligadamente atractiva, si no atraemos la atención de la gente para que capte el mensaje, ¿qué estamos haciendo? Entonces nuestro discurso, nuestra explicación, por muy amena que sea, si no la lee nadie, pues no es efectiva, ¿no? Tenemos que atraer la atención de la gente, tiene que ser breve, y esto de la brevedad es importante. La interpretación más efectiva seguramente la realizan los guías, las personas que trabajan como guías. Guías
más o menos típicos o menos típicos, que trabajan en turismo, guían en sitios naturales, en lugares urbanos, sitios históricos, o en cualquiera que le toque trabajar, ¿no? El trabajo que hacen estos guías es una metodología que puede ser más o menos breve en su aplicación, dependiendo de lo que el público esté dispuesto a escuchar del guía. Si el recorrido dura 2 horas, a pie, por una calle o por una ciudad, yo espero que el guía no esté 2 horas hablando sin parar. O sea, se necesitan pausas, se necesitan momentos de procesar la información. Por lo tanto, es fundamental la brevedad. Claro, a un guía le vamos a oír normalmente todo lo que nos cuenta en un recorrido de 1 hora y media, 2 horas. Pero un letrero, si tiene 200 palabras, a lo mejor leemos el título y la primera y la segunda línea y no estamos obligados a leer el letrero, porque esto no es una actividad para escolares o para estudiantes, es un poco para el turismo, para el público en su tiempo libre. La claridad es evidente, tiene que estar todo nítido y despejado. En interpretación tiene que haber bastante espacio, huecos. Si queremos hacer un letrero, un panel, no lo podemos llenar de elementos, porque eso lo va a emborronar, va a generar una sensación de tedio, de cansancio. Si dejamos espacios en blanco y ponemos unas frases bien situadas, bien despejadas a los lados, eso seguramente va a captar más la atención de que si está todo lleno de dibujitos, fotos y textos y cuadritos de texto, títulos, subtítulos, eso lo emborrona un poco más y por lo tanto la claridad es esencial en este trabajo. Y no solo de los letreros son una solución cuando no hay alguien que pueda explicar en vivo. La mejor comunicación siempre es entre personas, por lo tanto la comunicación que pueda hacer alguien que trabaje de guía se considera que es de alta calidad. La calidad de la comunicación de persona a persona es elevadísima. La persona que está emitiendo un mensaje se puede adaptar al público que tiene delante. Si se da cuenta que la gente no tiene interés o no entiende ciertas cosas, ya simplifica un poco más, puede repetir, pero el letrero ya está hecho. Por eso tiene que ser breve, tiene que ser ameno, tiene que tener una serie de condiciones también el diseño de este tipo de soportes, ¿no? Y tiene que ser directo. Esto de la letra D allí, que tenemos que utilizar un lenguaje directo, lo adelanto ya, es que tenemos que aludir al público al que nos estamos refiriendo, al público al que estamos atendiendo. Una persona que trabaje como guía, en algún momento tiene que decir, ustedes, pasen por aquí, ustedes, si se fijan allá, está hablando con ellos. No puede estar hablando en impersonal sin aludir a las personas que tiene delante, ¿no? Esto también es recomendable para los textos escritos. Si los textos escritos cuentan con la persona que los está leyendo, por ejemplo, pues en texto puede aparecer algo así como, si gira su cabeza hacia la derecha, verá no sé qué. O sea, me están hablando a mí. Por lo tanto, tiene que haber un lenguaje directo en el sentido de que quede claro que se cuenta con el receptor de estos mensajes, ¿no? El propósito de la interpretación es provocar el pensamiento. Esto puede parecer un propósito un poco raro, ¿no? Sí, o sea, si nosotros no conseguimos que la gente piense, no los podemos ganar para nuestra causa. Nosotros hacemos interpretación como una estrategia que ayuda a la conservación del patrimonio. Conservación que también implica uso del patrimonio, ¿no? O sea, no es preservación ni estricta protección. La conservación implica un uso, ¿no? Pero su uso tiene que ser siguiendo una serie de pautas, tiene que tener unas características, pero tenemos que contar con que el público reciba un determinado mensaje, puede ser la explicación de un bosque, de una ciudad, de una arquitectura, le deje pensando y diga, nunca me había planteado yo que esto era tan interesante por estas razones que me están contando aquí, ¿no? O que era tan frágil. Ahora entiendo por qué cuando voy por ahí no debo hacer ruido, porque hay, pues, no sé, aves nidificando, cualquier elemento del patrimonio natural o cultural que merezca un cuidado, ¿no?
Pero tenemos que conseguir que el público piense. Si el público no piensa en esto, si no reflexiona, no va a llegar a ninguna conclusión, digamos como que le entra por un oído y le sale por otro, ¿no? En cambio, las cosas que se reflexionan, se piensan, se meditan, quedan. Por lo tanto, este tipo de comunicación, muy parecido a la publicidad, por cierto, impacta en la mente de las personas que hay delante, llamémosle turistas, y les deja pensando. Y el pensamiento lleva a otras cosas. El pensamiento lleva, por ejemplo, a generar una actitud. Y si las actitudes son positivas, se pueden averiguar cuáles son las actitudes, ¿eh? Hay test para averiguar cuáles son las actitudes que quedan en la cabeza de la gente después de un programa interpretativo. Si las actitudes son positivas, es muy probable que los comportamientos que se deriven de esas actitudes también van a ser positivos. Por lo tanto, esa gente no va a dañar el patrimonio que está visitando. O sea, ese es el propósito de este trabajo, ¿no? No solo hacer, digamos, un mercadeo o entregar información publicitaria casi. No, tenemos que conseguir al público visitante, sean locales o foráneos, que sean aliados y que contribuyan con su hacer o no hacer a que el patrimonio se conserve, ¿no? Esto de provocar el pensamiento es importante porque si la gente no piensa en las cosas, pues nunca va a tener un planteamiento con respecto a esas cosas, ¿no? Y a veces hay que repetir, a veces hay que ser provocativo, hay que hacer preguntas y que la gente busque la respuesta. Si un guía hace una pregunta, no puede esperar un segundo y soltar la respuesta. Un guía, estoy hablando de un guía de turismo normal. Si un guía hace una pregunta, que sea una pregunta abierta, que tenga distintas posibilidades, ¿no? La gente tiene que quedarse pensando en cuál podría ser la respuesta, ¿no? Y el silencio del guía puede invitar a que alguien diga, pues esto se refiere a no sé qué, pues exactamente. Y si no se refiere a eso, pues el guía pueda dar pistas para que finalmente se llegue a esa conclusión, ¿no? O sea, es un trabajo bastante positivo, pero la finalidad es la conservación mediante el uso, con el uso del patrimonio. Como digo, ya lo he dicho, interpretar no es igual que explicar, sino que es explicar, pero con ciertos trucos. Por ejemplo, la publicidad explica, sí, explica, pero con ciertos trucos. O sea, la interpretación no es que sea publicidad, pero es análoga a la publicidad. Lo único que la publicidad busca que el público compre un producto y la interpretación lo que busca es que el público adopte una actitud positiva con respecto a un determinado patrimonio que esté visitando, ¿no? Bueno, aquí tenemos una serie de frases hechas en esta disciplina y la que más suena, esto viene un poco del mundo anglosajón, ¿no? Los ingleses también lo usan bastante y en España se tiene en cuenta, últimamente, porque no siempre se ha tenido en cuenta, sigue siendo como nuevo esto de la interpretación del patrimonio, ¿no? El caso es que tenemos que conseguir que el público piense. No solo que sea una esponja que recibe información y que después tú la puedas exprimir y que la suelte, ¿no? Sino que el público realmente sea provocado a pensar. Y la elaboración mental es lo que puede llevar después a generar algunas actitudes de aprecio por el patrimonio que están visitando. Si la gente ve cosas, le explican cosas, le dicen cómo se llama, cuánto mide ese castillo, esa muralla, de qué época es cualquier elemento del patrimonio, pues son datos. Pero si no conseguimos que la gente piense en profundidad sobre qué realmente significa eso, le puede entrar, como digo, por un oído y salir por otro, ¿no? Si se queda aquí algo, esa gente es probable que esté desarrollando la actitud que a nosotros nos interesa. Este es el trabajo que se hace en interpretación, que en el fondo es medio educativo, pero tiene sus particularidades porque es bastante simple. Tiene que ser de cara al público, tiene que ser muy sencillo, no tiene que ser nada aparatoso. O sea, un guía de turismo muy amable, que haga que la gente se ría y que de repente diga algo y la gente se emocione y que invita a que la gente toque cosas, que alguien exprese algún recuerdo. Ese guía está haciendo algo parecido a esto que llamamos interpretación. Y no es un guía, como muchos hay, guías grabadoras, ¿no? O sea, que te sueltan todo lo que saben.
eso es una explicación del patrimonio. En cambio, lo que nosotros llamamos interpretación es un trabajo que tiene que producir un impacto en la mente de la gente, y el público es el que finalmente va a hacer su última interpretación, ¿no? Bueno, esta es una definición bastante casera, es una definición de la Asociación para la Interpretación del Patrimonio de España. Es una definición hecha entre varios, por eso queda un poco rara. Las cosas que se hacen entre varios a veces no salen del todo bien, pero yo creo que se entiende y es bastante sencilla. Le tuvimos que poner comillas a la palabra arte, porque vino alguien en una de estas charlas y dijo, no, la interpretación no es un arte, la pintura es un arte, la música es un arte. Bueno, vale, para que no nos discutan más, ponemos entrecomillada la palabra arte, ¿no? Es el arte de revelar in situ, es decir, el público tiene que estar allí, porque si no estuvo allí el público, si está viendo un patrimonio a través de la tele, eso se llama medios de comunicación. Esas actividades se llaman de divulgación a través de medios de comunicación. Se llaman documentales. Hablamos de interpretación cuando sucede in situ, ¿no? Y bueno, pues todo esto para revelar el legado natural y cultural al público que visita esos lugares en su tiempo libre. La definición ha ido variando, es una definición que se ha quedado corta, hay otras más complejas, pero una cosa, por ejemplo, que si queremos que esto se entienda en todas partes de habla castellana, nosotros habíamos puesto en el tiempo de ocio, porque en España se utiliza el tiempo de ocio. Incluso hay un instituto de ciencias del ocio en la Universidad de Deusto, en el País Vasco. Y claro, en algunos países de Latinoamérica, ocio es como equivalente a vagancia, ¿no? Entonces, ¿cómo que el ocio? Bueno, pues si ponemos tiempo libre, nadie se molesta, nadie se mosquea y todo el mundo lo vamos a entender igual, ¿no? Porque lo importante en las explicaciones que se den mediante las actividades interpretativas es que el público comprenda los significados, y no todas las palabras tienen, incluso en el mismo idioma, según la región, no tienen el mismo significado. O sea, el concepto de paella en Chile, que yo soy chileno, el concepto de paella en Chile lleva cualquier cosa. En cambio, el concepto de paella en Valencia lleva unas cosas muy claritas, ¿no? Primero conejo y después creo que pollo. Ya puede llevar verduras de la temporada. Si lleva una serie de cosas encima, eso lo llaman los propios españoles, le llaman arroz. Porque no es paella. Aunque para el turismo en Sevilla, que no tiene nada que ver con Valencia, los restaurantes ofrecen paella, ¿no? Y un valenciano la mira y dice, eso es una paella. Entonces, son cuestiones simplemente de concepto. Hay que tener mucho cuidado, tenemos que a veces repetir, saber muy bien de dónde viene la gente para utilizar los conceptos apropiados y que el significado final sea el que nosotros queremos, ¿no? Los fines de la interpretación en esto que llamamos patrimonio. Aquí, por ejemplo, este patrimonio a lo mejor todavía no digo por explotar, sino por explorar sus posibilidades, su viabilidad. Hay que hacer un análisis. Estas son las técnicas de la interpretación que se ejecutan después de haber hecho una planificación interpretativa. O sea, no podemos ir haciendo interpretación del patrimonio en cualquier parte. Sería como diseminar letreros y actividades guiadas por todo el territorio, ¿no? Una ensalada de programas. ¿Y si no viene nadie? ¿Y si el lugar es frágil? ¿Y si el patrimonio intangible no se ha considerado y se afecta a la población local? O sea, hay que hacer un análisis, hay que planificar este tipo de trabajo, ¿no? Pero el resultado final, que esto es una charla cortita, pues tengo que decirlo, ¿no? El resultado final tiene que ser algo que se quede en la cabeza del público y que más o menos le lleve a adoptar una cierta actitud favorable a ese patrimonio que está visitando, ¿no? Los fines de la interpretación pueden ser muchos. Nos podemos plantear incluso como finalidad de las actividades interpretativas, como un recorrido guiado típico de una excursión turística, puede ser interpretativa si el guía no solo
explica cosas, sino que además hace preguntas, tiene en cuenta a la gente, le hace participar y tiene una idea bien clara que le va a transmitir. Eso es interpretación, ¿no? Pero la interpretación final no es lo que cuenta el guía, es lo que surge en la cabeza del público, lo que el público se va a llevar, ¿no? Pero bueno, son 3 las que se han podido comprobar. La interpretación mejora las experiencias de los visitantes. O sea, estos se han hecho estudios. Gente que les mandan a visitar un lugar sin explicaciones de ningún tipo, ni interpretativas ni nada, disfrutan del lugar. Esto se hizo en las Islas Galápagos. Alucinaron con las Islas Galápagos, se fueron contentísimos de las Islas Galápagos y en Estados Unidos, de vuelta, porque fue allí, se les hizo una encuesta pues, de satisfacción, la típica encuesta, ¿no? Fabuloso el viaje, su grado de satisfacción era increíble. El nivel de vivencia, de experiencia, pues era bastante alto, ¿no? Se lo habían pasado bien. Cualquiera que vaya a las Islas Galápagos, evidentemente, se lo va a pasar bien, ¿no? Ojalá que a uno le toque un buen guía. Y luego se hizo esa misma experiencia con otro tipo de gente, similar, quiero decir, pero con guías. Y los guías ejecutando esto que llamamos mensajes interpretativos, ¿no? Y cuando volvieron después de regreso, se les hizo la misma encuesta y exactamente igual se lo pasaron bien en las Islas Galápagos, pero el nivel de profundidad de la vivencia y sobre todo la parte que eran capaces de recordar, el impacto mental, era mucho mayor en la gente que había ido con un guía que aplicaba la metodología de la interpretación. Todos se lo habían pasado bien, pero los que habían ido con un guía intérprete se lo habían pasado mejor, porque habían sacado mejor provecho a la actividad, ¿no? Esto es una serie de, a lo mejor, evidencias, ¿no? Producir un impacto en las actitudes, es a veces un objetivo del trabajo este, pero se pretenda o no, es algo que sucede. Si yo cuento cosas, eso pues, puede impactar en las actitudes seguramente. Lo que tenemos que buscar es que las actitudes sean positivas, favorables, de aprecio por el patrimonio. Y no es que el público que vaya a venir a nuestro territorio, a nuestras comarcas, a nuestras localidades, a nuestro medio natural o espacios culturales, vengan sin ninguna pretensión. La gente tiene sus propios objetivos. Y a veces esos objetivos de la gente son puramente recreativos. La gente va a pasárselo bien, nada más. Y algunos pueden tener nociones de qué significa el tirar un papel al suelo en una calle, otros nunca se lo han planteado y tiran el papel al suelo. O sea, hay gente que tiene distintas actitudes y comportamientos, pues dependiendo de cómo se hayan criado, lo que hayan aprendido, su nivel de preocupación personal por la vida cívica, en el fondo, ¿no? Pero las actitudes que nosotros vamos a cambiar son de muy poca gente. Muy poca gente de un grupo de turistas o de visitantes de una localidad, porque pueden ser del mismo país o de la región, no son desalmados, no van a destruir el patrimonio. La gente es buena, es positiva, es edificante, pero a lo mejor algunos no saben que no conviene romper esta ramita o tocar esta pintura rupestre en algún sitio, tocarla con la yema de los dedos. No lo saben, pues hay que explicar el por qué daño puede producir la grasa de nuestros dedos. Y una vez que se entrega la información, generamos posiblemente, según cómo se entrega esta información, la actitud y por lo tanto luego el comportamiento de no tocar esa pintura rupestre, ¿no? Pero la gente no es desalmada. Lo que sí se puede hacer es reforzar algunas actitudes positivas que la gente ya tenga, ¿no? Y como consecuencia de los dos anteriores, evidentemente un programa interpretativo, que esto se ha evaluado mucho en parques nacionales sobre todo, que es donde empezó este trabajo, no lo he dicho, pero esto de la interpretación, que parece nuevo, empezó a hablarse a finales del siglo XVIII y se estableció ya como actividad concreta a principios del siglo XX. Perdón, siglo XIX, a finales del siglo XIX, y a principios del siglo XX el Servicio de Parques Nacionales norteamericano estableció esta actividad muy primitiva, que ha ido evolucionando desde luego,
pero el objetivo de todo esto es proteger el recurso, pero proteger el recurso a través del aprecio del público, que el público aprecie, y uno no va a destruir o va a dañar lo que aprecia, ¿no? Esos son un poco los fines que se pueden medir, porque se puede medir el impacto. Hay estudios que miden el impacto del público sin información previa, sin actividades interpretativas, cuánta basura queda o cualquier otro daño en un lugar, y luego se mide lo mismo, pero se mide la cantidad de basura que ha dejado gente que ha pasado por programas interpretativos. Y los que han pasado por programas interpretativos dejan menos basura. O sea, es rentable hacer interpretación, porque se daña menos el recurso. Hay que gastar menos dinero en camiones que recojan. Esto hay yanquis que lo han medido hasta en dólares, pues son fanáticos de esto. Si alguien tiene interés, luego le digo el apellido de este señor. Los sistemas atendidos por personal, últimamente, a esto lo que llamábamos interpretación personalizada o algo así, hoy en día se le llama interpretación secuencial. Interpretación secuencial es toda aquella que tiene un inicio, el público sigue escuchando y luego pues termina oyendo a lo mejor un colorario, una conclusión final. Hay una secuencia que la plantea el guía o el que está dando una charla, porque la gente no lo va a escuchar al revés, la gente va siguiendo la secuencia. Por lo tanto, tenemos el lujo de ir constructivistamente generando un conocimiento, peldaño sobre peldaño, y llegar a una conclusión. Esto, claro, estamos hablando de programas cortos. Esto es la interpretación. Perdón, ¿le di algo mal? ¿Le di algo mal? Gracias. La interpretación no son clases magistrales ni nada, es un acercamiento del patrimonio al público con nociones muy escuetas, ¿no? Aquí algunos casos de la práctica. Perdón, creo que ahí me quiero quedar todavía. La otra posibilidad es, en vez de que la presente una persona que haga de guía, que puede ser un guardaparque, puede ser un guía de turismo, puede ser un gestor cultural o alguien encargado de estas visitas, pueden ser a veces los mismos especialistas, biólogos, antropólogos, arquitectos, pero claro, tienen que dejar su lenguaje técnico y hablar en un lenguaje cercano al público, eso es evidente, ¿no? Siempre va a ser la mejor interpretación es la que se realiza de persona a persona, porque se sigue un proceso. Si uno es buen intérprete, procurará utilizar las palabras adecuadas para que el público comprenda y se sigue una secuencia, etcétera, ¿no? Pero si empezamos a poner letreros, hacemos exposiciones audiovisuales, aparatitos informáticos, ya la gente va picoteando allí. No tenemos ninguna garantía de que vayan a leer todos los letreros que ponemos. Y si a lo mejor empiezan a leer, pueden leer las 2 primeras líneas y de ahí para abajo no leer. O sea, la experiencia demuestra que no hay ninguna seguridad de que la interpretación autoguiada, que se hace con folletos, con sistemas de audio a través de mecanismos de telefonía, la verdad es que, fíjense aquí ya los ejemplos, del caso de arriba puede ser un letrero muy bien hecho en cuanto a materiales, pero hay que tener bastantes ganas de leer todo lo que hay allí. No sé si el puntero, mejor lo apunto aquí, o dónde, o acá. Y las 80 palabras a lo mejor están en las 5 primeras líneas. Entonces, claro, hay gente que lee 80 palabras, cualquiera de nosotros, ¿no? Incluso algunos dicen que es mejor que haya menos palabras. Y claro, dicen, pero ¿cómo vamos a gastar en madera? Qué poco rentable. Pero es que esto no es rentable, pues si el público va a pasar de largo sin leerlo, porque le va a parecer que es demasiado. Eso es un desperdicio de material y de dinero, ¿no? La parte de abajo también se ve, en la parte de abajo a la izquierda, están viendo esta foto así de tono azul, que es una invitación, puede ser hasta provocativa, ¿no? Mira qué sala más llamativa,
Los panelitos chicos que están en la pared están retroiluminados, con esta luz que viene de fondo, pero a lo mejor necesitas 2 horas para leerte todo lo que hay ahí escrito. Y el promedio de visitas en los museos y en los centros de visitantes es de 20 minutos. En el mundo, ¿eh? Hay quien está 2 horas, incluso toda la mañana o toda la tarde. O hay quien entra por la puerta y dice, oh, qué horror, y se van. ¿Qué es lo que suele pasar muchas veces? Se pierde la oportunidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que funciona? Lo sintético. Los títulos también son muy importantes aquí. Fíjense lo de al lado, el cartel de la derecha, es el menos recomendado. Primero porque la verticalidad es muy impositiva. Se recomienda la verticalidad para poner las normas, porque parece que se le hace más caso al palo, ¿no? En cambio, si estuviera en horizontal, es como más acogedor. Pero claro, ahí no hay ni siquiera una separación de párrafos. O sea, y yo he puesto el cartel que está en castellano, porque al lado hay uno en inglés y otro en no sé qué idioma, ¿no? Están al lado, y pegaditos además. O sea, qué horror. Y a lo mejor lo que hay ahí es muy interesante, muy preciso. Lo ha hecho el antropólogo del sitio. A lo mejor, bueno, me hago una foto y me lo llevo y ya si tengo tiempo me lo leo en mi casa, ¿no? Que es lo que suele hacer mucha gente. Entonces, esto que llamamos interpretación del patrimonio es una actividad que tiene que estar muy cercana al público, tiene que ser muy escueta, casi como la publicidad, y producir unos mensajes que el público se pueda llevar. Y que no sea cualquier película, tiene que ser un mensaje con rigor, tiene que estar basado en una realidad, aunque sea pintoresco y hagamos alguna gracia, formulemos alguna pregunta, pero nuestro objetivo es que el público se quede pensando en algo, porque la única manera de desarrollar una actitud es que previamente pensemos en eso, ¿no? Esta es una opción más llevadera, la forma ya. Esto lo hicieron en Australia con la asesoría de los aborígenes australianos. Perfecto, poco texto, salimos del típico rectángulo y lo hacemos ovalado, bueno, funciona más, es más atractivo. El tiempo que la gente destina a estar parada delante de este letrero es suficiente para que capten el mensaje esencial, aunque muchos no lo van a leer entero, ¿no? Es que es lo que pasa normalmente. Bueno, la mejor opción siempre es personas que actúen, trabajen como guías. Y estos guías tienen que invitar a la participación del público. Aquí esto estaba sucediendo cerca de donde yo vivo, al sur de España, en el estrecho de Gibraltar, y están hablando de cómo era cuando hace miles de años, no me acuerdo el número de años, pero sí me acuerdo que eran varias decenas de miles de años, que no había una conexión entre el Atlántico, perdón, entre el Atlántico y el mar Mediterráneo. Estaba cerrado el estrecho de Gibraltar. África estaba conectada con la península ibérica. Y en algún momento se abrió una brechita y hubo una cascada, un salto enorme de agua, una catarata de cientos de metros, que es la diferencia que hay desde el Mediterráneo, desde el Atlántico hacia el Mediterráneo. Entonces el Mediterráneo se empezó a llenar. Y eso es lo que está explicando la guía, con las manos diferentes de las personas, o sea, está haciendo que el público participe, eso lo hará más inolvidable. O sea, no importa tanto el dato de cuántos millones de años, lo importante es que entiendan el concepto de la diferencia de nivel que hay entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, en esa zona, ¿no? Aquí hay que basarse en unas cuantas cositas que son unos pilares muy, muy concretos. Estos pilares, los norteamericanos lo describen como una ecuación, pero yo he aislado los términos principales, y es que tenemos que conocer con todo rigor el recurso patrimonial. Y con rigor es con rigor. O sea, no es que si yo voy a hablar de algo arqueológico, obligadamente tenga que ser arqueólogo, pero me tengo que asesorar por los arqueólogos. Yo no puedo escribir lo que a mí se me antoje en un letrero o inventarme datos si voy trabajando como guía. Y si hago una exposición, pues tendrá que alguien verificar que lo que ahí está, por muy ameno que sea, incluso por mucho humor que tenga, y todas estas técnicas que nosotros podemos usar en interpretación, tiene que haber un rigor y una precisión en los datos. Este
esto es importante porque no se trata solo de que la gente se lo pase bien y jiji, jaja, pues ojalá que sí. Pero todo esto es porque nosotros estamos reivindicando la importancia de un patrimonio y tenemos que revelarle al público la verdad, los conceptos que hacen que ese patrimonio merezca nuestra protección, nuestra contribución a su conservación, ¿no? Luego tenemos que tener un conocimiento del destinatario. Esto es qué tipo de público es el que suele venir por aquí o qué tipo de público es el que podría llegar a venir si nosotros abrimos nuevos productos interpretativos cuando se genera un parque nacional, un recorrido por aquí, una zona turística que se abre. Va a llegar gente, pues hay que tener calculado qué tipo de gente, qué nivel de estudios, qué idiomas, etcétera, ¿no? O sea, el conocimiento del público es fundamental también porque el mensaje interpretativo se tiene que adaptar al público. Y si no sabemos quién es el público, habrá que hacer estudios y habrá que analizar a ver cómo nos adaptamos al público. Y luego tenemos que tener un conocimiento de las técnicas y la metodología de la interpretación, que si la estrategia de preguntas, que a lo mejor hacemos un método discursivo con silencios, que a lo mejor ponemos un poquito de humor, o las decisiones que tomemos en cuanto a si lo vamos a hacer en exposiciones, en museos, en centros de visitantes, en programas audiovisuales, o vamos a contar con guías. O sea, personas que comuniquen de persona a persona. Todos estos son análisis que hay que hacer, digamos, para aplicar adecuadamente las técnicas de la metodología de la interpretación. A veces, un gran condicionante de esto es el presupuesto disponible. Hay presupuestos que son bastante limitados y, bueno, pues no se puede contratar a gente porque no va a dar para pagar ni un sueldo. Pero con ese dinero a lo mejor se puede hacer un folleto o un pequeño cartel, un letrerito, y bien mantenido, pues vamos a conseguir algún efecto, ¿no? Los atributos del recurso son, digamos, aquellos factores que con todo rigor tenemos que conocer. No podemos inventarnos los atributos del recurso. Pero nosotros no vamos a hablar solo de los elementos tangibles, lo que son los datos más o menos científicos, el patrimonio casi descrito prosaicamente, ¿no? Esto es de tal época, fue hecho por tales grupos culturales, se ha preservado mediante no sé qué y actualmente pues, está en una vitrina en un museo, ¿no? Estos son datos, pero si nosotros nos hacemos la pregunta con respecto a cualquier elemento patrimonial, ¿qué representa este elemento patrimonial, este rasgo, este fenómeno natural o cultural? ¿Qué representa? La respuesta al qué representa suelen ser conceptos intangibles. Por ejemplo, yo puse ahí una foto de un riachuelo en una zona tropical, que podía ser aquí. ¿Qué representa eso? No qué es, sino qué representa. Díganme. Naturaleza, vida, agua, sustento, diversidad, peligro. Estoy diciendo yo lo que se me ocurre. Conservación. O sea, son conceptos mucho más elevados que la simple descripción del fenómeno, ¿no? Cualquier cosa patrimonial, nosotros la podemos describir en base a sus atributos tangibles, una simple descripción. Si yo trajera aquí una piedra que yo sé que la agarré del muro de Berlín, cuando se derribó el muro de Berlín, y aquí está la piedra del muro de Berlín. Les digo, ¿esto qué es? Me van a decir, esto es una piedra del muro de Berlín. ¿De qué está hecha? Pues de cemento, tiene un poco de pintura, mide no sé cuánto, pesa no sé qué. Esos son datos tangibles. Pero si yo le pregunto, ¿qué representa esta piedra? Esta piedra sacada del muro de Berlín, ¿qué representa? Libertad, caída, democracia, cambio, división, opresión, libertad, o sea, una serie de conceptos intangibles, algunos con connotaciones negativas, otros positivas, tienen el mismo valor, ¿no? Que hacen que ya la descripción conecte mucho más con la gente. Eso es lo que hace, o debería hacer, esto que llamamos interpretación del patrimonio. No es explicar el patrimonio, porque ya la gente lo va a encontrar en Internet.
Si nosotros tenemos al público aquí, tenemos que conseguir que se enamoren del lugar. Y para eso los tenemos que enamorar. Y para eso tenemos que utilizar conceptos intangibles relacionados con el recurso. Por supuesto que relacionados, no forzados, ¿no? En cuanto al destinatario de la interpretación, el público, nosotros tenemos que tener en cuenta que es un público que no vienen a estudiar el patrimonio, no vienen a estudiar ni el bosque tropical, ni un sitio aborigen, indígena, ni la arquitectura de una ciudad, ni las formas agrícolas tradicionales. La gente va a pasárselo bien, a comer bien, a hacer vida social. A eso va la gente, a disfrutar. Por lo tanto, es un tipo de público que normalmente está en su tiempo libre y lo único que busca es llenarse de endorfinas. ¿Estamos de acuerdo, no? Si queremos tener éxito con nuestros mensajes, tenemos que jugar un poco como juega la publicidad, y es conectar con ese lado endorfínico del visitante, ¿no? Que está en un tiempo vacacional, un tiempo libre, y va así con las manos, no está obligado a leer nada, ni a escuchar nada, incluso no están ni siquiera obligados a ir con guía. Ya de ellos decidirán si van o no van con un guía. Pero una vez que entren a trabajar con el guía, que el guía no les recuerde al profesor que tuvieron en la escuela, sino que sea más o menos un amigo que estimule, que les haga reír o incluso que les haga llorar, dependiendo de qué es lo que esté presentando, ¿no? Ese es un poco este público que llamamos no cautivo, ¿no? Está claro que la cautividad no es no tener escapatoria, aunque en muchas actividades turísticas el público no tiene escapatoria. Porque va a estar metidos en un bus y ya no tienen escapatoria. No se van a quedar solos en la selva. O sea, tienen que seguir al guía y hay que controlar, no despistarse, sobre todo en una ciudad. Y hay actividades turísticas que algunas pueden tener o no interpretación, porque esto no es todo lo que hay en el mundo. O sea, también hay cine, circo y bares y momentos de no hacer nada, ¿no? O sea que la interpretación es algo que está allí, que tiene su utilidad. Si queremos guiar a la gente y ser efectivos, utilicemos algo parecido, lo más parecido posible, a la metodología que plantea la interpretación. Porque la gente se lo va a pasar mejor y eso va a repercutir en el estado de conservación del lugar que nosotros estamos reivindicando y explicando, ¿no? Esta es la metodología, y aquí ya acelero un poco. La interpretación tiene que tener un tema. El tema es una oración gramatical. Sujeto, verbo y predicado. Por ejemplo, la selva tropical no es un tema, según esto es palabrería de la interpretación, cada disciplina tiene su jerga, ¿no? Tiene que ser una oración. O sea, ¿qué oración podríamos construir con respecto a bosque tropical? El bosque tropical de este sitio es, ya tenemos ahí el verbo, es el pulmón del mundo. O es peligroso, es único, tiene una gran diversidad, en fin, pero son oraciones gramaticales, por lo tanto son frases que tienen verbos, porque la gente pensamos con verbo, no pensamos sin verbo. Yo no pienso yo zapatería, yo museo. No, mentalmente le ponemos un verbo. Si es un verbo más potente que el ser y estar, mejor todavía, ¿no? Bueno, estaba dando al aparato. A ver. La organización es un poco el cómo organicemos los contenidos. Los contenidos los va a organizar el encargado, la persona que diseña este tipo de productos, pero lo más sencillo posible. O sea, en la organización, digamos que mientras más simple sea, o sea, hay que parar aquí, parar aquí, parar aquí. La idea central es esta, por lo tanto el tema es este y este. Y la conclusión clarita, que se recupera, se retoma lo que se dijo en la introducción. Si son carteles, también tiene que estar todo a base de letreros, quiero decir, muy claritos, muy sencillo y con una organización lo más simple posible. O sea, un párrafo, 2 párrafos y listo. Y a lo mejor alguna pregunta final para que la gente se quede pensando, ¿no? Es un poco, es parte de la técnica de comunicación en interpretación. Hay que
Algunos dicen que la base de la interpretación es conseguir que el público se quede pensando, es decir, provocar el pensamiento. Esto es importante. Por lo tanto, la organización tiene que ser lo más lógica posible y simple. El concepto de relevancia es que tiene que, ¿cómo se dice? Atañir. Tiene que tener en cuenta al público. Algo que es relevante lo es para mí. Relevante es algo que yo primero entiendo, que sería la parte de que el mensaje tiene un significado, que yo entiendo el significado. Pero ojo, lo entiendo a mi manera. Yo soy chileno, vivo en España hace 40 años y cuando llegué a España, pues mi concepto de techo era una cosa que no tenía nada que ver con el concepto de techo que tienen en Chile. En Chile, la lluvia cae sobre el techo. Y en España la lluvia cae sobre el tejado, porque los españoles llaman techo a esto de adentro. Yo en Chile esto le llamaría cielo raso. Y si yo digo, tenemos que tener mucho cuidado porque hay gente humilde que viven sin techo, lo va a entender un chileno y lo va a entender un español. Pero el significado profundo de la palabra techo no es igual para un español que para un chileno. Lo importante es que nos hagamos entender, pero tenemos que saber que el público va a procesar todas estas palabras que nosotros le digamos a su manera, según su cultura, según su procedencia, incluso según sus intereses, ¿no? Y luego, pues, el que sea personal es que toquemos algo que coincida con los intereses personales de la gente. Una forma fácil de hacer que un mensaje sea personal es aludir al público, decir ustedes aquí pueden no sé qué y no sé cuánto, porque se acuerdan de cuando... Estoy hablando con ustedes, es como un diálogo, en el caso de que yo fuera el guía, ¿no? Si yo no soy un guía y soy el texto de un folleto o de un letrero... Uy, ya me han encendido las lámparas. Si yo fuera el texto de un folleto, tendría que estar dirigido a la persona en singular. La persona en singular es la que está leyendo, ¿no? Y ya prácticamente acelero porque ahí es al revés. Algunos ejemplos en cuanto a amenidad. Amenidad, ya ven, un cartel botánico. Ese mismo cartel, el amigo que lo transformó, dijo, lo voy a mejorar, ¡pum!, y lo hizo interpretativo. Porque lo importante es que el molle quitaba la seda a los tehuelches. Sujeto, verbo y predicado. Aquí podríamos haber puesto de título las mareas. Yo paso de largo. Si yo leo las mareas, paso de largo. Pero si leo, ¿dónde se mete el agua cuando baja la marea? Me pinchan ahí, me dejan. Y yo me quedo pensando, me pongo a pensar, ¿no? Y luego leo a ver si coincide. La amenidad, si hay un guía, va a ser siempre más ameno, etcétera, por aquello de que el guía se pueda adaptar al público. Hay que tocar el ego del público, esto es fundamental, tocar el yo de la gente. Esta es la única manera de conectar con distintos tipos de público. Aquí se toca el yo, aquí la palabra usted. La palabra usted, que está subrayada, pues es como si estuviera conversando con una persona en singular, porque la persona que está leyendo es singular, ¿no? Bueno, atractivo turístico del tiburón ballena. ¿Qué atractivo turístico tiene el tiburón ballena? Esto en Honduras, ¿eh? Pues se tiene que terminar la frase con una oración, es decir, concepto de tema que estamos hablando, ¿no? Sujeto, verbo y predicado. Está ahí, está distintos niveles, está súper organizado. Un título importante, la letra pequeña aquí y la letra más pequeña en el fondo lila. Simple, fácil. Todo comenzó bajo el mar, todo comenzó bajo el mar hace 200 millones de años. Ahí podemos alargar la frase, pero estamos transmitiendo un mensaje concreto, ¿no? El concepto de tema, la idea principal, que aquí se está utilizando, como estáis viendo, en el título. El papel de la mujer ha evolucionado muy poco en la Colosuca, esto es en Honduras. Podríamos haber puesto el papel de la mujer en la Colosuca. Pero sin el titular contamos ya algo, estamos como invitando casi a seguir leyendo, ¿no? Bueno, aquí no me voy a extender más.
Esto me imagino, porque así lo pedí, creo, que se puede entregar a la audiencia. O sea que lo van a tener a vuestra disposición. Algunas técnicas, pues las técnicas realmente son todas estas que contribuyan a matizar y enriquecer y hacer más cercano al público, ¿no? Humor, analogía, demostraciones, misterio, que la gente toque, que la gente huela, que emocione, que transmita algo. Se puede usar estilos de distintos estilos. Contar cuentos, utilizar citas famosas, citas de personajes, pero siempre todo para transmitir un mensaje que deje al público pensando en algo que nosotros queremos que piensen. Porque si no piensan, nunca van a desarrollar la actitud de aprecio que nosotros queremos que desarrollen. Así que con esto he dicho y muchas gracias.